Estamos en un tema que se empezó la semana pasada y creo que es sumamente importante que nosotros tengamos convicción de lo que dice acá la palabra de Dios para que podamos alcanzar la vida que Dios quiere que alcancemos. Si me acompaña a Gálatas capítulo 5, versículo, vamos a leer del 16 quizás al 21, sí, al 21. Sí, quiero que meditemos todos en estos versículos porque aquí hay una llave tremenda y algo que nos puede mantener de una manera dinámica y activa en nuestra relación con Dios, en nuestro cristianismo. Aquí habla de las obras de la carne y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Diga conmigo: no tengo que satisfacer los deseos de mi carne. Pregunto, ¿qué es la carne en el contexto bíblico? No es el cuerpo, porque si no algunos tienen más carne que otros. Mire, al final de cuentas, este tema de la carne en la palabra de Dios es bastante amplio y bastante profundo a la vez. Sin embargo, creo que lo podemos resumir y entender de una manera fácil y sencilla al decir que la carne, a lo que se refiere la Biblia en la carne, es nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Estamos? Ahí ya resumimos lo que, sí, ahí va parte de lo que es el espíritu, va lo que es el alma, pero es la naturaleza humana, porque también hay una carne buena. No sé si lo sabía. De hecho, Jesús dijo: si no comen de mi carne, y es una carne buena. ¿Estamos? O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Si no se alimentan de mi naturaleza, y la naturaleza de Él es divina, santa, entonces nuestra carne es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Está claro esto? O sea, lo entendemos mejor de esa manera. O sea, es nuestra naturaleza pecaminosa, naturaleza humana, mortal, finita. Gracias a Dios ya vamos a ser liberados de ello. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, acá el apóstol Pablo dice: digo pues, anden en el Espíritu, vivan, caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de su naturaleza carnal, pecaminosa. Y luego dice, y yo agradezco a Dios por esto y usted también, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Qué poderoso es esto, porque mire, hay una batalla acá entre nuestra naturaleza carnal pecaminosa y el Espíritu Santo, porque si se da cuenta está Espíritu con E mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. Entonces hay una batalla, pero esto es cuando tenemos el Espíritu Santo. O sea, esta batalla prácticamente se está dando solo en las personas cristianas, en los redimidos por la sangre de Cristo. El impío no tiene esta batalla. Y ni se le ocurra a usted decir: qué rayado. No, porque usted no sabe a dónde va él. Bueno, sí lo sabe. Estamos, pero desde el momento en que usted aceptó a Cristo Jesús, que vino a su corazón y el Espíritu Santo vino a nosotros, desde ese momento empezó la guerra. ¿Ya? Mire, ya no podemos pecar tranquilos. Ya no podemos pecar sabroso, porque ya hay una guerra dentro de nosotros, ¿o no? Sí, ya, que no es que no pequemos, pecamos, pero el Espíritu Santo nos empieza a redarguir y nosotros regresamos así como: Señor, y me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. Y a la vuelta de la esquina otra vez. ¿O no? No os hagáis. Esa es nuestra naturaleza humana, esa es la carne. Entonces, mire, hay una guerra. Dígale conmigo: Señor, gracias por esta guerra. Porque mire, dice, vamos a leer nuevamente el 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y el del Espíritu, o sea, el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea, hay una lucha para que no hagan lo que quieren. O sea, por esa lucha ya no podemos hacer muchas cosas que quisiéramos hacer.
Porque una cosa es no hacer aquello que sabemos que es pecado, pero otra cosa es el deseo que está en nosotros de hacerlo. Y creo que la mayor parte, o no la mayor parte, hay muchas cosas que no hacemos, pero que por dentro nos morimos de las ganas de hacerlas. Es que todos nos miramos muy santitos. Caras vemos, mañas no sabemos. Entonces, pero mire, agradezcamos esta lucha. Es por eso que ya estamos restringidos. ¿Sí? Por supuesto que es una lucha terrible en momentos, pues, ¿verdad? Pero gracias a Dios podemos ser más que vencedores en todo esto. Y luego en el versículo 18 dice: pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Cuando aquí dice no están bajo la ley, es que no estamos bajo la maldición de la ley. ¿Estamos? Porque, mire, es tan importante ser guiados por el Espíritu Santo. Es tan importante ser guiados por el Espíritu Santo, pero para ello tenemos que tener oídos para oír al Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo si no tenemos comunión con Él? Si no oímos su voz, si no tenemos ojos para ver lo que Él quiere que hagamos o veamos. O sea, hay que tener comunión con el Espíritu Santo. Y cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, realmente, aunque nosotros no estemos conscientes o no conozcamos todos los mandamientos de Dios, toda la ley de Dios, nosotros vamos a caminar, ¿sí? No porque sepamos o no toda la ley de Dios, sino porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar en la verdad, porque Él es el único que nos puede guiar a toda verdad, y toda la palabra de Dios es la verdad. Amén. Y en el versículo 19, que es al que quería llegar, de ahí en adelante, dice: y manifiestas son las obras de la carne, o sea, de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice que son, y da una lista. Y vamos a leer esta lista. Si no es lotería, pero la vamos a leer, ¿de acuerdo? Dice: adulterio, fornicación, ¿qué más? Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Y qué dice? Y cosas semejantes a estas. Ahora lea en voz alta lo que sigue: acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, aquí hay una lista de 17 cosas específicas, y luego dice cosas semejantes, son 18. Ahora, mis hermanos, esto es algo muy importante, y de hecho ya las primeras 3 de esta lista, lo que son adulterios, fornicaciones, inmundicia, fue lo que les compartieron el domingo pasado. Sin embargo, creo que ahorita me voy a ir de una forma general. Había pensado en que viéramos cada una de estas cosas, pero creo que es más importante tener convicción de lo que tengo que hacer para ser liberado de estas cosas. Porque aquí claramente nos dice, después de esta gran lista, nos dice el apóstol Pablo ahí de último, cosas que los amonesto. ¿Qué quiere decir eso? Les advierto, como ya se los he dicho antes, dice, que los que practican, o sea, los que les dan rienda suelta a estas cosas. Porque una cosa es que esos deseos estén en nosotros, y otra cosa es que nosotros le demos rienda suelta. ¿Me está escuchando? Porque esto todos lo tenemos. Y esto realmente, si nos vamos un poco más allá, esto es la manifestación práctica, externa, por decirlo así, de las 13 maldades que Jesús menciona en Marcos capítulo 7, del versículo 21 al 23, donde da la lista de las 13 maldades de la iniquidad que hay en nuestro corazón, que es la esencia de la naturaleza carnal, pecaminosa. Esto es una manifestación, es por eso dice manifiestas, o sea, son visibles, están a la vista las obras. ¿Y qué son obras? Las acciones, los hechos de la carne. ¿Está claro esto?
O sea, tenemos las maldades en el corazón, ¿sí? Ahí están ocultas las maldades. Muchos ni se imaginan o no saben, al no estudiar la Biblia, de esas 13 maldades, que es lo que nos impulsa a pecar, ¿sí? Y se manifiesta a través de estas cosas que Pablo está mencionando acá. ¿Está claro esto? Entonces, miren, mis hermanos, hay muchas cosas de suma importancia en estos versículos, porque al principio Pablo nos empieza a dar ya solución. Si regresamos al versículo 16, dice: digo pues, anden o vivan en el Espíritu. O sea, caminen en comunión con el Espíritu. No se desapeguen del Espíritu Santo, ¿sí? Y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, no le den rienda suelta. No se dejen vencer por estos deseos que todos tenemos. Y al final entonces nos advierte: porque los que practican, o sea, los que satisfacen todos estos deseos que todos tenemos, no van a heredar el reino de Dios. Y aquí, mire, nos pone en una situación que debemos de abrir bien nuestros ojos, porque el reino de Dios es algo a lo que le debemos de dar prioridad en nuestra vida. Es por eso que Jesús, cuando enseñó a orar, ¿se recuerdan? Lo primero que Él nos enseña a pedir es que el reino de Dios se establezca en nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es la primera petición? Venga tu reino. Aunque esto tiene una implicación más allá, porque por un lado el reino de Dios se tiene que establecer en nosotros. Por otro lado, ya la semilla del reino está dentro de nosotros, de todo ser humano. ¿Estamos? Pero venga tu reino. Eso de venga tu reino es: establezcase tu reino en mi vida. Esa es la prioridad. ¿Sí? Y acá encontramos qué debemos de hacer. Porque ¿qué es el reino de Dios? A ver, recordemos nuevamente, ¿qué es el reino de Dios? La palabra de Dios claramente nos dice en qué consiste el reino de Dios. No es algo que usted va a alcanzar cuando usted se muera. Cuando usted se muere, ¿ya para qué quiere la vida? ¿Sí? Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Diga conmigo: no es comida, no es ni bebida. Por eso Jesús dijo: no se afanen por lo que han de comer, por lo que han de beber. Busquen primeramente el reino de Dios. ¿Y en qué consiste el reino de Dios? En justicia, en paz y en gozo, que es por obra del Espíritu Santo. Viene de arriba. Es la justicia de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios establecido en mi corazón. Y eso es lo único que nos va a dar una verdadera vida, una realización de vida. Esto es lo que más necesitamos. Contrario a esto, por ejemplo, contrario al gozo, ¿qué es? La cara de limón que tenemos constantemente. ¿Sí? ¿Qué es lo contrario a paz? Los pleitos, las contiendas, lo que menciona acá, las iras, los pleitos, las envidias, todo ese tipo de cosas. Y la justicia de Dios, ¿qué es? Mire, lo contrario a lo que está en esta lista, las obras de la carne, ¿sí? Las idolatrías, todo lo que hacemos contrario a la voluntad de Dios, todo lo que ofendemos a Dios con las herejías, idolatrías, todas esas cosas, hechicerías. Vea que entre las obras de la carne mencionan las hechicerías. Ya voy a llegar a eso en un momento. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser sabios. Jesús dice que le demos prioridad a buscar el reino de Dios. Entonces, ahora vemos que todas estas cosas nos impiden que el reino de Dios se establezca en nosotros. Nos impiden entrar, heredar esa vida del reino de Dios, esa vida de justicia, esa vida de la voluntad de Dios, esa vida de paz y esa vida de gozo que quiere el Señor establecer en nosotros por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y la obra del Espíritu Santo en nosotros es hacer que se establezca o se opere en nosotros toda la salvación, toda la liberación, toda la sanidad, toda la redención que Cristo Jesús compró con su propia vida, con su propia sangre, en su muerte en la cruz del Calvario. O sea, lo que Jesús compró para nosotros, toda esa salvación, toda esa sanidad que usted y yo necesitamos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en cada área de nuestra vida, todo ya lo compró Cristo. Toda la sanidad Él ya la compró. ¿Usted lo cree? Él ya compró toda la liberación, toda la sanidad que necesitamos. Pero una cosa es que Él ya la compró y otra cosa es que yo la tenga.
Entonces es el Espíritu Santo el que trabaja en mí para que lo que Cristo Jesús compró, toda esa salvación, yo la pueda recibir. Empezando por la salvación de la paga del pecado, o de la muerte del infierno, o de la condenación eterna. Allí empieza todo. Pero de ahí en adelante todavía me tienen que salvar de todo este infierno que se menciona acá, de las obras de la carne. Ya me salvé del infierno literal, gracias a Dios. Cuánto le dan gracias a Dios que ya nos salvamos de ese infierno. Si usted se muere, no se va al infierno. Bueno, al menos que se llene de amargura, porque entonces nos salimos de la gracia. Pero si usted y yo nos morimos hoy, espero que no, no nos vamos al infierno. Por lo menos nos vamos al cielo. Dice, ¿por qué por lo menos? Porque usted ya sabe que hay otros lugares. Y le estamos apuntando a la Nueva Jerusalén, y dentro de la Nueva Jerusalén al monte Sión celestial. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, ahora necesitamos que nos liberen de este infierno, porque todas estas obras de la carne, regresemos allá a las obras de la carne, son un infierno. Son un infierno, mis hermanos. Veamos algunas de ellas, porque les dije que ya no las vamos a ver una por una, porque voy a entrar a otros temas. De hecho, en el otro servicio voy a dar un tema que nunca he dado, y vamos porque el Señor trae cosas nuevas. Entonces, pero quiero dejar cerrado este capítulo de las obras de la carne, porque le va a quedar tarea a usted. Una tarea que va a realizar hasta que usted se vaya de esta tierra. Entonces, mis hermanos, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza esta lista. Todo esto que se menciona acá, todas estas cosas, estas 18 cosas, es el infierno dentro de nuestro corazón. Es lo que nos hace vivir mal. Y no solo eso, es lo que impide que la bendición de Dios nos alcance plenamente. Dije plenamente, no que no nos alcance un poco, pero que nos alcance plenamente. Y empieza la lista con los adulterios, ya lo vieron. Y alguien dirá, yo no tengo problema con eso porque yo no he cometido adulterio. Fíjese que la Biblia habla de adulterios. En Marcos Jesús dijo adulterios. Hay muchas clases de adulterios, y nosotros todos, normalmente todos sin darnos cuenta, hemos cometido adulterios de tipo espiritual. ¿Sí? Y los que han llevado el curso de 13 pasos de sanidad del corazón, de las 13 maldades, saben de todo lo que implica los adulterios, ¿sí? Dentro de los adulterios está el adulterio físico, pero ese es uno dentro de varias clases de adulterio que existen. Pero por falta de conocimiento es que la mayoría no nos percatamos de cuánto pecamos y ofendemos a Dios con eso. Y las fornicaciones, mis hermanos, que se refiere a la prácticamente a la inmoralidad sexual, ¿sí? El adulterio sabe que es una relación entre una persona casada y con otra que no, o que sí, pero es una relación de infidelidad prácticamente, ¿sí? La fornicación habla de inmoralidad sexual en términos generales, mis hermanos. Y la inmundicia ya la vimos el domingo pasado, que es prácticamente esa impureza principalmente en nuestra mente. Sí, en nuestra mente, la inmundicia, toda esa contaminación que tenemos terrible, y luego menciona lo que es la lascivia. La lascivia es un libertinaje tremendo, ¿sí? La lascivia no se refiere solamente a un libertinaje sexual, sino dentro de la lascivia está lo que es la glotonería. Lo que es la glotonería, esa voracidad por querer satisfacer todos los demás deseos de la carne. ¿Sabes? Cuando estudiamos el tema de la lascivia, esto también se da en el curso de 13 maldades del corazón. Es un libertinaje. De hecho, se define como no tener control sobre las actitudes y conductas morales. O sea, es algo desmedido, lo que es la lascivia. La idolatría, que es lo que sigue ahí, ¿verdad? La idolatría, pues todos tenemos idea de lo que es la idolatría, ¿verdad? Sí. Sin embargo, no se trata solo de adorar o de rendirle culto a imágenes de madera, de metal o de yeso, porque nuestra mente siempre se va para allí y nuestro dedo siempre se va a acusar, en este caso, por allá, ¿sí? Sin darnos cuenta, y que la palabra nos enseña que todos somos idólatras. Porque las peores imágenes delante de las que nos doblegamos son las que fabricamos en nuestra mente, ya sea de Dios, ya sea de otras personas, ya sea de nosotros mismos. Eso es idolatría.
Y dentro de la idolatría hay una que la palabra nos menciona de una manera específica, y cuando la palabra menciona algo en específico hay que ponerle mucha atención. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3 versículo 5, que por cierto ya nos da acá una de las soluciones, porque ¿qué hacer con todas estas obras de la carne? Bueno, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Diga conmigo: tengo que hacer morir todas estas cosas. Ya vamos a aprender cómo. Dice, y menciona algunas de las que están allí en Gálatas. Dice: fornicación, impureza o la inmundicia, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es. O sea que dentro de la idolatría está la avaricia. Y todos tenemos avaricia. De hecho, Jesús, cuando habla de las 13 maldades, no dice avaricia, sino avaricias. Hay muchos tipos de avaricia y todos tenemos problema con ello. Una evidencia de la avaricia en nosotros es las tarjetas topadas, comprando cosas que realmente no necesitamos, solo porque queremos. Nunca es suficiente, queremos. El vecino tiene, yo también. El hermano tiene, yo también. ¿Sabe por qué menciona en específico la avaricia? Porque esto trae tanto daño a las vidas y a las familias, que está combinado con la lascivia. No tenemos control. Y por supuesto, la raíz de todas estas obras de la carne, la raíz de todas las maldades, se llama orgullo. La insensatez, el orgullo. Y el orgullo, ¿qué es lo que hace el orgullo? Nos hace vivir para los demás. Nos hace vivir para los ojos de los demás en lugar de vivir para Dios. Entonces lo que compro, lo que hago es para que los demás vean lo que tengo, vean cómo estoy. El qué dirán si no lo tengo. Ese es el orgullo. Y es lo que nos tiene metidos en idolatría, con avaricia y todo. Mire, el orgullo es la raíz, es la cofia de todo ese árbol de muerte que se llama orgullo. Que eso fue lo que sembró Satanás en el corazón de Adán, de Eva y de Adán. El árbol de la muerte que nos trae tanta muerte. Es que esa es la realidad. Si somos honestos, vivimos más para la gente que para Dios. Y si vamos a ver la vida de los primeros cristianos, vivieron para Dios. Es por eso que no los conocían como cristianos, sino los del camino. Así le decían los cristianos al principio. No les decían cristianos, los del camino, con C mayúscula, los del camino. La gente se daba cuenta que ellos seguían un camino. Ellos no estaban viendo de cómo le quedaban bien a la gente o qué hacían, no. Ellos iban en dirección hacia la Nueva Jerusalén. Después se fue perdiendo eso, como estamos ahorita en una tibieza espiritual terrible en la iglesia, que ya no se camina y se enfoca en la Nueva Jerusalén, sino por todas estas obras de la carne. ¿Qué hacen estas obras de la carne? Nos enfocan a lo terrenal, a lo temporal, a lo material, a todo lo que nos aparta de la Nueva Jerusalén, a todo lo que nos aparta de la vida del reino de Dios. Es por eso que, mis hermanos, tenemos que ponerle atención a estas obras de la carne. Porque si usted y yo somos sabios, tenemos que enfocarnos en estar orando para ser liberados y sanados de estas obras de la carne. Alguien dice: es que yo no sé cómo orar, se me acaba el repertorio a los 5 minutos. Mire todo por lo que tiene que pedir usted. Entonces, mis hermanos, iba por la quinta, la idolatría, hechicerías. Mire, dentro de las obras de la carne están las hechicerías. Cuando decimos hechicería, ¿en qué piensa usted? Rápido piensa en los brujos, en los adivinos y por supuesto ellos están dentro de ese asunto de la hechicería. Pero aquí habla de las obras de la carne, o sea que todos tenemos esto. Y alguien dice: yo nunca he practicado hechicería. Ah, no, ¿será que no manipulas? La rebelión, eso es hechicería. En 1 Samuel 15 dice: como pecado de adivinación en la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación.
Pero la hechicería, mire, una de las formas de hechicería que más se manifiestan en nosotros y en la iglesia es la manipulación. Mire, en los matrimonios, en los hogares, la manipulación es algo que se practica y no se dan cuenta, ¿sí? Aplicar la ley del hielo, por ejemplo, no le hablo y me acuesto y espalda con espalda. Eso es manipulación, eso es hechicería. Queremos la bendición de Dios y practicando hechicería en la casa. Infundir temor, ¿sí? Infundir temor con un carácter, es que yo tengo un carácter fuerte y a todos los tiene ahí temblando en la casa. Eso se llama hechicería, ¿sí? Yo no me dejo de este bandido que no sé qué. Rebelión, hechicería. Entonces, ¿qué me dejo? No, también no se ponga de piñata, sea sabio. Pero solo le estoy dando pinceladas. La hechicería, todos la tenemos, es una obra de la carne. Y en la iglesia la manipulación, ¿verdad? Más para sacar el dinero, ¿verdad ustedes? Manipular las emociones. Al extremo que, mire, tal vez le va a dar risa eso, pero ya lo sabe usted. Mire cómo caemos en la magia de la hechicería en la iglesia, que me sorprende de todos los que se le antojó no sé si no de ser ministro, pastor, saber qué será, pero vendiendo lotes en el cielo. Y a $100, y la gente están dando sus $100 comprando su lote en el cielo. O sea, pensé que nomás se iba a llegar a eso de que venga, pues pacte aquí por su milagro, dame $1,000 y vas a recibir tu milagro. Eso es hechicería. Pero ahora de que te vendo un lote en el cielo, mire usted, y la gente comprando. Entonces mire, todo esto es parte de la hechicería que todos tenemos. Es una obra es una manifestación de la maldad que hay en nuestro corazón. ¿Y por qué está allí? Porque Satanás metió todo eso. Estamos y nos habla de que, mire, las otras cosas no sé si usted tal vez no las tiene, estas obras de la carne. Leamos las otras que dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Todo esto es en nuestra relación. Hay unas obras de la carne que son directamente contra Dios y otras que son directamente contra nuestro prójimo. El asunto es que es contra Jesús, porque si yo tengo pleito con mi hermano, estoy teniendo pleito con Jesús, porque Jesús está en él. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, las enemistades, los pleitos. ¿Cuántos tienen problemas con pleitos? Que Señor, ya estamos en el cielo, ¿qué? Porque aquí ninguno tiene problemas con esto. Los celos. Bueno, dentro de los celos, por cierto, hay celos positivos, sanos, pero los celos que habla acá son los celos enfermizos. Los celos es el miedo a perder algo que consideramos que nos pertenece. Y la envidia es un resentimiento, una molestia por lo que otro tiene y yo no tengo. Envidias, homicidios. Alguien dirá, pues yo nunca he matado a nadie, pero la Biblia dice que si aborrecemos a nuestro hermano, cometemos homicidio. O sea, con solo aborrecer, ¿sí? Con solo odiar delante de Dios ya cometí homicidio, porque en mi corazón ya te maté. Ya te maté en mi corazón. O bien con mi lengua puedo matar tu dignidad, tu reputación. Y también el homicidio físico, pues. Pero al final de cuentas todos tenemos homicidio. Todos tenemos la capacidad de matar con nuestra lengua, con nuestro odio, y lo cual nos lleva a lo físico. ¿Está claro? Entonces, borracheras, aquí se refiere a embriagarse con todo tipo de cosas. No solo, alguien dirá, yo no tengo problemas con el alcohol. No, pero a lo mejor te emborrachas de enojo, ¿sí? Y alguien que está embriagado de enojo hace cosas peores o más tontas que alguien que está borracho por alcohol. Mire, lo que es las orgías, aquí también es un desenfreno de todo tipo de placeres, incluyendo el placer sexual. Aquí es el extremo de la lascivia, por decirlo así, lo que son las orgías, porque cuando se empieza a hablar de orgías la mente solo se va a asuntos sexuales. No, aquí incluso es
a la misma glotonería, a la gula. Esa cosa desenfrenada. Y a veces, mire, usted no sé si ha visto, a veces en programas de televisión o algo, gente que está enferma y hago así pues por el tamaño. Y usted lo ve con aquellos azafates de hamburguesas y todo, ¿verdad? Eso es un espíritu de gula. ¿Sí? Yo cuando veo eso digo, si tan solo supieran los doctores que están tratando a esta gente que lo que tienen que hacer es echarles fuera ese espíritu de gula que los hace comer, se están matando, no pueden caminar ni levantarse, pero allí están, eso es orgía también. Los acumuladores también, sí. Mire, esto es el extremo. Las orgías es el exceso, el extremo de todo el resto de las obras de la carne. Es algo terrible. Y por último dice cosas semejantes. Ahora bien, esto, mis hermanos, seamos sabios. El asunto es que dice al final el apóstol Pablo: yo les amonesto, yo les advierto que los que practican estas cosas, los que no hacen algo, los que le dan rienda suelta a esto, por más que estén orando, Padre, venga a tu reino, y 100 veces, Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, Padre Santo que estás en los cielos, por más que lo haga 100 veces, nada va a pasar. No voy a tener la vida del reino de Dios, a menos que yo sea sabio, diga: Señor, me voy a enfocar a recibir sanidad de todas estas cosas. Y es a lo que yo lo quiero desafiar hoy. No sigamos con esto. Es cierto que está en nosotros, es la herencia que viene desde Adán, pero ya el segundo Adán, Cristo Jesús, pagó el precio, compró la sanidad para nosotros de todas estas cosas. No hay por qué seguir con esas actitudes, estas acciones, porque son obras de pleitos, de contiendas, de envidias, de iras, de lascivias, de todas estas cosas, de hechicería, de manipulación, ni manipulando, ni dejar que nos manipulen. Pero si no recibo sanidad de esto, voy a caer en la trampa de que me manipulen. Y muchos se dejan manipular en la iglesia por causa de la avaricia misma que está en el corazón. Son engañados, deslumbrados con lo que se les promete, pero es por la avaricia misma. Todo esto trabaja junto. Si en algo hay hermandad, son en estas obras de la carne. Estos sí tienen hermandad, trabajan en equipo, trabajan juntos. Pero ya Cristo Jesús pagó el precio para que usted y yo seamos salvos, liberados de estas cosas. No hay por qué seguir así. Y sobre todo con lo que empezamos al inicio, si me estoy preparando para el encuentro con Jesús, ¿qué implica prepararme para el encuentro con Jesús? Implica ser sanado de estas cosas, que me entre una preocupación sana. Señor mío, Dios mío, yo no me quiero ir de esta tierra con todo esto en mi corazón. Yo quiero irme con un corazón limpio. No quiero irme con esta naturaleza pecaminosa. Quiero irme con tu naturaleza santa, divina, formada en mí. Pero para ello tengo que hacer lo que la palabra me dice que haga. Mire, la Biblia siempre nos da luz. La palabra es luz. ¿Estamos? Y por ejemplo, ya vimos lo que dice acá en Gálatas 5:16. Número 1, empecemos a tener comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que nos va a ayudar a no satisfacer las obras de nuestra carne. Él nos va a dar espíritu de dominio propio. Porque está escrito que usted y yo no hemos recibido, mire, espíritu de cobardía. Hemos recibido espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Si usted no está consciente de ello, ¿cómo despertar esa conciencia? Empiece a darle gracias todos los días. Padre, gracias por darme espíritu de amor, espíritu de poder, espíritu de dominio propio. Espíritu de dominio propio, opera en mí, opera en mí. Ayúdame a tener control. Y el espíritu de dominio propio nos ayuda a abstenernos mientras el Espíritu Santo está haciendo la obra de sanidad dentro de nosotros.
Y si lo hacemos de esa manera, va a llegar un momento en que usted se va a percatar que ya no tiene mucho de esto. Cada vez es menos. No es de un día para otro, no es de la noche a la mañana. Es un proceso de sanidad, pero que sí se puede alcanzar, porque a Cristo Jesús compró toda esta sanidad para nosotros. Amén. Y luego dice en Romanos capítulo 13, le voy a dar 4 citas donde está qué tenemos que hacer para ser sanos. Y usted se va a encargar, cada quien decide cuánto tiempo va a dedicar cada día a estar orando, a estar clamando a Dios, haciendo lo que hay que hacer para ser liberados de esto. Y entonces nos vamos a sorprender que vamos a empezar a experimentar la vida del reino de Dios. Amén. No basta con ir a la iglesia, como dice aquel coro, no basta solo con cantar, no basta solo con cantar, no basta solo con ir a la iglesia, no basta solo con servir, no basta solo con ser el pastor. Es necesario morir. Y es por eso que dice en Romanos 8:13, dice: porque si viven conforme a la carne, morirán. Ahora, ¿a qué se refiere esta muerte? Van a estar separados de Dios. No es que te vas a ir al infierno, a menos que no seas salvo de la paga del pecado, pero vas a estar muy lejos del Padre. No vas a ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán al Padre. Mas si por el Espíritu, aquí está el secreto, y es con E mayúscula, si por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne que vimos en Gálatas, entonces vamos a tener la vida, vivir. ¿Qué tipo de vida? La vida divina, la naturaleza divina, lo que se llama la vida eterna, la vida divina eternamente. Es por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace en mí para que estas obras de la carne se mueran? Lo que hace el Espíritu Santo es interceder por mí, darme poder para orar sobrenaturalmente, con lenguas que da el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, la oración en el Espíritu. Y para ello tengo que recibir el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Miren, mis hermanos, porque cuando recibo el bautismo en Espíritu Santo y fuego, ¿qué va a suceder? Voy a tener ese don de orar en lenguas del Espíritu, esa intercesión donde ya mi mente no haya cabida allí. Es el Espíritu el que intercede por mí. Póngame ahí Romanos 8, 26, ¿sí? 26 y 27. Este es el secreto. Este es el secreto. Diga conmigo, este es el secreto. Porque ya lo vimos, dice: si por el Espíritu haces morir las obras de la carne. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Estos deseos, estas obras de la carne. Diga conmigo, son debilidades. Y dentro de esas obras de la carne, se recuerda, están las contiendas, los pleitos. Y es que yo tengo carácter fuerte, porque no, eres débil. La palabra le llama debilidad. El no tener control, el no tener sobriedad, el no tener templanza, que son los frutos del Espíritu. Porque hay quien, cuando, como es peleonero y tiene carácter, es que yo tengo carácter fuerte. Yo no sé por qué le llamamos carácter fuerte. Esa es una expresión de la debilidad de ese niño con baja autoestima que está allá adentro, que quiere camuflajear esa niñez, ese espíritu de autocomiseración, con sentirse o hacer creer a los demás que él es muy valiente. Cuando usted ve a alguien peleonero, diga: ahí está un niño. Pero mirémonos a nosotros. Entonces, ¿qué hacer? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo? Con gemidos indecibles. Esta es una oración ya no en nuestro idioma.
Es una oración sobrenatural, que puede ser con lenguas que usted a veces escucha, si usted no las tiene, pero la intercesión profunda que libera, la intercesión, la oración que hace que las obras y los deseos de mi carne se mueran, es la de gemidos indecibles. Cuando usted ya no puede ni siquiera pronunciar esas palabras en lengua, sino solo le sale un ay, pero que sale desde aquí. ¿Y por qué digo desde aquí? Porque uno siente que se le pega el estómago. Pero ¿por qué aquí la sensación? Porque nuestro espíritu está aquí, nuestra alma está acá, nuestro espíritu está acá. Es una oración del Espíritu Santo con mi espíritu, ya no con mi intelecto humano, ya no con entendimiento humano. Es sobrenatural. Y usted gime y gime y no puede parar. El Espíritu Santo, usted sabe que el Espíritu Santo es el que está clamando. ¿Y qué está clamando el Espíritu Santo? El poder divino. Viene la sangre, el agua de la palabra y el fuego divino a quemar, a hacer morir estas obras de la carne. Es un proceso, y entre más lo hacemos, más vamos a ser liberados y sanados de estas obras de la carne. Amén. Porque hay que hacerlas morir, mis hermanos. Y culmino esto con Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ¿qué? El viejo hombre no se va a su mente a otro lado. No está hablando del viejo que está en su casa. El viejo hombre es esta naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana, mortal, con todos estos deseos pecaminosos. Dice: despójense, quítense eso del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, porque son engañosos. Y va, si no nos engaña, todo esto son deseos engañosos. La carne nos dice: si tan solo haces esto, vas a experimentar un placer. Y sí, se experimenta placer temporal, pero que me aparta de Dios. Aún el enojo, el odio produce placer. Usted se siente bien cuando es que lo puse en su lugar. Dice: y con aquel orgullo lo puse en su lugar. Sí, pues ya Dios te va a poner en tu lugar también. Sí, y cuando es que lo puse en su lugar, le di su merecido. Y el diablo: me alegra que te dejes llevar por los deseos de tu carne, lo que yo sembré desde Adán. Pero el diablo hace una cara de limón cuando usted empieza a interceder en el Espíritu. Sabe que usted se empieza a liberar de eso que él metió en el corazón. Amén. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué más? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, mis hermanos, ¿cómo ser libre de esto? Uno, orando. Diga conmigo: uno, orando. Orando en el espíritu. Por supuesto que puede orar en español: Señor Cristo Jesús, sálvame de estos deseos. Cristo, sálvame. Y todos los días: Cristo, sálvame. Sálvame de esta envidia, Señor. No puedo evitar estar molesto de ver que aquel ni siquiera va a la iglesia y todo lo que tiene. Señor Cristo, sálvame de esta envidia. Aquel, como dijo alguien, más feo que un susto, y mira lo que tiene. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero además de orar, hay que saturarnos con la palabra. Diga conmigo: me tengo que saturar con la palabra de Dios, porque es la palabra la que renueva mi mente. Es la palabra la que convierte mi alma, de acuerdo al Salmos 119:7. Es la palabra la que convierte mi alma, renueva mi mente, me quita esa mente cochombrosa, esa mente, entendimiento entenebrecido, esa mente reprobada. Pero si me saturo de la palabra es como agua que empieza a lavar mi mente, a lavar mi mente, a renovar mi mente, a sacar las tinieblas, todo el lodo de tinieblas, de odio, de envidias, todo esto, y me empieza a llenar de la luz, del amor, de la vida de Cristo Jesús. Y si además lo combino: Jesús, toma más de mi mente y dame más de tu mente. Toma más de mi corazón, dame más de tu corazón.
Toma más de mi naturaleza pecaminosa, dame más de tu naturaleza divina. Todos los días, en el carro, en la noche, donde sea, toma más de mí, Jesús, y dame más de ti. Amén. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. O sea, el nuevo hombre que está dentro, Cristo, empieza a envolverme, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántos van a hacer esto? Si decimos que somos cristianos de a de veras y queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, nuestro enfoque tiene que ser liberados, sanados de estas obras de la carne, para que entonces el reino de Dios se establezca en nuestra vida. Amén. Eso es ser cristiano. Ese es el cristianismo. Ser transformado. Que se quite todo esto de mí y adquiera yo el carácter de Cristo, la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo, el amor de Cristo en mi corazón, la santidad de Él. No es mía, es de Él, pero Él me la quiere dar como herencia, su nombre en mí. ¿Cuántos quieren eso? Pónganse de pie y lo vamos a pedir. En primer lugar, creo que debemos de arrepentirnos de las obras de nuestra carne. Hay poder en la sangre de Cristo, porque cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos que tenemos estas cosas, no vaya a cometer usted el error de agarrar esta lista y decir: esto sí, esto no lo tengo. No, todos tenemos esto. Son 18 cosas, 17 específicas y las 18 en general. Pero yo a veces le digo: Señor, se me hace que en mí hay como 20. Pero hay que ser honestos con nosotros mismos para ser honestos con Dios. Y entonces créanme que después haga esto por 3 semanas, por ejemplo, 21 días de estar orando, pidiendo, meditando en estas cosas. Y yo le aseguro, no que a las 3 semanas usted ya no lo va a tener, pero le aseguro que después, porque hay muchas cosas suceden cuando por 21 días nos metemos seriamente con Dios. Le aseguro que después de esos días usted va a sentir bien diferente al venir a la iglesia. Usted va a venir con otro corazón. Usted va a venir con un entendimiento más abierto. Y va a ser usted más sensible a la presencia de Dios. Y a medida que avanzamos en esto, usted se va a sorprender cómo la vida del reino de Dios empieza a establecer en su vida. Y se va a cumplir lo que Jesús dijo: vuestro Padre, que sabe de qué cosas tienen necesidad, Él se las va a añadir. Porque viene una sanidad integral. Amén. Padre eterno, te damos gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos qué es lo que nos impide, qué es lo que estorba en nosotros que tu reino se establezca plenamente, que podamos tener esta vida de justicia, esa vida de paz, esa vida de gozo que tú quieres darnos, Padre. Señor, reconocemos que tenemos todas estas debilidades que hoy hemos estudiado en tu palabra. Y reconocemos, Señor, que somos culpables de darle rienda suelta, de practicar todas estas cosas. Consciente o inconscientemente, Señor, hemos practicado todas estas cosas. Señor, hoy te suplicamos misericordia, te suplicamos gracia, te suplicamos perdón, Señor nuestro y Dios nuestro. Señor, tú has dejado por escrito que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar. Y no solo perdonarnos, sino también limpiarnos de toda maldad. Hoy te suplicamos esto, Señor. Perdónanos, Señor, todo lo que hemos vivido practicando todas estas obras de la carne. Hemos vivido en pecado, hemos vivido en rebelión, hemos vivido en desobediencia a ti, Señor nuestro y Dios nuestro, practicando todas estas obras de la carne. Pero, Señor Dios, te suplicamos, perdónanos.
Perdónanos, lávanos con tu sangre, Señor Jesucristo. Límpianos de toda la maldad y de toda esta contaminación, de toda esta impureza, de toda esta inmundicia que hay en nuestro ser. Lávanos más y más y más con tu sangre, Señor Cristo Jesús. Sálvanos, Cristo, sálvanos de toda esta naturaleza carnal, pecaminosa. Sálvanos, Cristo, de todos estos deseos pecaminosos. Libéranos, sánanos, te lo suplicamos. No porque lo merezcamos, sino por los méritos tuyos, Señor nuestro y Dios nuestro. Padre, te suplicamos, haznos justicia conforme a la justicia de Cristo, Padre. Sálvanos, líbranos, Padre, de todas estas maldades, obras de la carne. Líbranos, Padre celestial, líbranos conforme a la justicia de Cristo, no conforme a la nuestra, que no tenemos ninguna, Padre celestial. Pero confiamos en la justicia de Cristo Jesús, en la obediencia de Cristo, Padre, en los méritos de Cristo. Padre, gracias por perdonarnos. Y nosotros, Padre, renunciamos a estas obras de la carne. Yo renuncio y desecho de mi corazón todos estos deseos de mi carne. Renuncio a todo esto. Lo desecho de mí en el nombre de Jesús. Yo vengo proclamando que las obras de mi carne se mueren en mí, se mueren en mí por la obra del Espíritu Santo, por la sangre de Cristo y la virtud de la palabra de Jehová. Las obras de mi carne, todo lo terrenal, lo hago morir en mí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Padre, te doy gracias porque yo seré de los bienaventurados, de limpio corazón, que te verán. Y gracias, Padre, porque me concedes que no me vaya de esta tierra con todas estas debilidades. Me voy a ir de esta tierra con tu naturaleza santa, tu naturaleza divina, formada en mí plenamente, porque lo que es imposible para mí, para ti sí es posible. Padre nuestro y Señor nuestro, yo estoy en tus manos, Señor. Estoy en tus manos. Haz tu obra en mí, completa tu obra en mí, por amor de tu nombre, para gloria de tu nombre, para que tú seas honrado y glorificado en mi vida, Señor nuestro y Dios nuestro. Bendito Dios.